Algunos recuerdan el 68 por el día en que se hicieron los Juegos Olímpicos en México, pero otros lo recuerdan como lo más cruel que hizo el gobierno del PRI en esos años. 2 de octubre de 1968, fue un episodio en que fuerzas del Estado mexicano, militares, policía, grupos especiales, reprimieron con disparos y violencia una manifestación estudiantil en Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Era el movimiento estudiantil de 1968 en México, que demandaba reformas democráticas, mayor libertad política y el fin de la represión estatal. Estudiantes, de la UNAM, el IPN, preparatorias, vocacionales, entre otros, estaban organizados mediante el Consejo Nacional de Huelga más conocido como CNH. El 2 de octubre de 1968, hacia las 18:02 o poco antes, tuvo lugar el mitin en la plaza. Se dice que 2 helicópteros sobrevolaron la zona y lanzaron bengalas, verde, roja, como señal. Había soldados, policías y el llamado Batallón Olimpia infiltrado entre los manifestantes, algunos con identificadores como guante blanco o pañuelo para no ser detectados. Los francotiradores ubicados en edificios, posiblemente parte del dispositivo militar, abrieron fuego contra los manifestantes. En medio de la confusión, el ejército y fuerzas del Estado comenzaron a disparar, lo que generó pánico, muertos y heridos. Las fuerzas estatales ingresaron sin orden judicial a departamentos y edificios de la zona para capturar estudiantes que se refugiaban allí. Víctimas, cifras y consecuencias. Las cifras exactas son motivo de debate. El gobierno en esos días reportó un número bajo, por ejemplo 25, 30 muertos, según versiones oficiales. Sin embargo, investigaciones, testimonios y archivos han estimado más de 300 personas muertas, algunas fuentes dicen entre 300 y 400, y más de 1000 heridos. También se reportaron detenciones masivas. En algunos documentos se menciona que alrededor de 1,300 personas fueron arrestadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, califica esta masacre como una grave violación a múltiples derechos humanos. Derecho a la vida, libertad de expresión, seguridad jurídica, integridad personal, entre otros. En 2018, el Estado mexicano reconoció públicamente que la masacre fue un crimen de Estado. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México en 1964 a 1970, perteneciente al peor partido, el PRI. Su objetivo era garantizar la paz y el control político de cara a los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebrarían en Ciudad de México apenas 10 días después, el 12 de octubre. Evitar cualquier manifestación o protesta que pudiera dañar la imagen internacional del país durante el evento. Preservar el orden autoritario, ya que el gobierno consideraba al movimiento estudiantil como una amenaza al sistema político dominante. Aunque se han desclasificado documentos con el paso de los años, aún hay aspectos que no están totalmente aclarados. Aquí van algunas de las principales teorías o interpretaciones. Crimen de Estado premeditado. La versión más aceptada por historiadores es que el gobierno planeó deliberadamente una emboscada para justificar la represión. El uso del Batallón Olimpia, grupo especial militar infiltrado con guantes blancos, y los francotiradores en los edificios indica que hubo una operación coordinada. En 2018, el propio gobierno mexicano reconoció oficialmente que fue un crimen de Estado. 2. Provocación interna para justificar represión. Algunos documentos y testimonios sugieren que agentes del gobierno dispararon primero, desde edificios aledaños, creando confusión y haciendo parecer que los estudiantes eran los agresores. Esto le permitió al ejército y la policía entrar con fuerza y restaurar el orden bajo la narrativa de un enfrentamiento armado. 3. Miedo a una revolución comunista. En el contexto de la Guerra Fría, algunos funcionarios del gobierno temían que el movimiento estudiantil pudiera tener vínculos con ideologías de izquierda radical o incluso con agentes soviéticos o cubanos. Aunque no hay pruebas sólidas de eso, esa narrativa ayudó al gobierno a justificar acciones represivas en nombre de la seguridad nacional. Presión internacional y la imagen del país. México iba a ser el primer país latinoamericano en albergar unos Juegos Olímpicos. Había una enorme presión por mostrar un país moderno, estable y desarrollado. Cualquier protesta podía dañar esa imagen, por lo que se optó por eliminar el problema a cualquier costo. Algo es claro, sin importar el tiempo, esto queda guardado en las memorias de México, pero espero que esta información haya servido de algo. La matanza de Tlatelolco representa un momento simbólico en la historia de México.
Dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, mostró los límites del autoritarismo gubernamental y fortaleció la lucha por los derechos políticos y civiles. A partir de entonces, el 2 de octubre se conmemora cada año como una fecha de recordación, duelo y exigencia de justicia. En el ámbito político y social, influyó en el despertar de nuevas generaciones de activismo, en la crítica al poder del Estado y en la demanda de transparencia y rendición de cuentas.